En esta ocasión les expondremos sobre nuestro trabajo de investigación sobre la vida de Hans Kelsen y sus aportes al derecho. Hans Kelsen nació en Praga en 1881, pero posterior a unos años, él y su familia se mudarían a Viena, donde también iniciaría sus estudios universitarios. Pero, sin más, llegó a la conclusión de que fue decepcionante porque la ciencia jurídica no era rigurosa. Decía que era confuso el derecho, la historia, la sociología, la economía, la religión y la filosofía que aquí se impartía. Esto lo impulsó y lo motivó a buscar una forma pura de estudiar el derecho. En 1911, Kelsen se habilitó como profesor con una obra fundamental llamada Los problemas capitales de la teoría del derecho del Estado, donde comenzó a elaborar los principios que más tarde consolidarían como parte de la teoría pura del derecho. Durante la Primera Guerra Mundial, Kelsen fue llamado a filas, pero por su formación jurídica destinado a funciones administrativas. Gracias a ello, encontró el contacto con autoridades militares y políticas, lo que permitió que él pudiese integrarse luego al equipo que redactó la Constitución de Austria de 1920. Kelsen tuvo un papel clave, ya que indujo el concepto de tribunal constitucional, una innovación jurídica que permite que las leyes sean revisadas por su conformidad con la Constitución. Este mismo año fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional y profesor titular en la Universidad de Viena, o sea, en la misma que él estudió. En 1925 publicó Teoría General del Estado y en 1934 su obra más conocida, Teoría Pura del Derecho. Para Kelsen el derecho debe ser una ciencia autónoma, basada únicamente en normas jurídicas y en su estructura jerárquica. Defiende que el derecho es un sistema de normas que se fundamenta en una norma básica. Sin embargo, debido a su origen judío y el ascenso del nazismo, en los años 30 se vio forzado a emigrar. Primero se trasladó a Ginebra y luego en 1940 se exilió definitivamente a Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de Berkeley, California. Allí continuó su labor, pero ya no publicó una autobiografía nueva, porque él mismo escribió finalmente que había encontrado un lugar tranquilo para vivir en paz y dedicarse al estudio. Kelsen murió en 1973 a los 91 años, dejando un legado inmenso en la teoría del derecho moderno. Hola, mi nombre es Danae y yo le hablaré sobre la teoría pura del derecho, un libro de Hans Kelsen publicado en 1934. Este libro se divide en 13 capítulos. Yo les hablaré de 7 y mi otra compañera de los 6 restantes. Bueno, el capítulo 1 tiene por nombre que es una teoría pura del derecho. Bueno, este capítulo introduce al concepto de la teoría pura del derecho como una teoría general del derecho. Una teoría general del derecho positivo que no es limitada a un orden jurídico en particular. Y su objetivo es determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preocuparse por cómo debería ser. También Kelsen critica que la jurisprudencia tradicional del siglo XIX y XX se desvió del principio metódico. El segundo capítulo de este libro es El derecho y la moral, que Kelsen analiza entre la relación de derecho y moral, destacando que la justicia es una exigencia de la moral y la relación entre el derecho y la moral se establece en términos de derecho y justicia más que nada. Entonces también argumenta que es la distinción tradicional entre la moral y el derecho basada en la regulación de las conductas internas y externas. También destaca que la principal diferencia radica en las sanciones, ya que el derecho como orden coactivo establece sanciones para conductas opuestas a las normas, mientras que la moral reduce las sanciones a la aprobación y desaprobación de la conducta individual. El tercer capítulo que tiene este libro es Definición del derecho, que Kelsen describe el positivismo jurídico del siglo XIX como algo que se opone a las teorías metafísicas del derecho natural y concibe el derecho como un fenómeno histórico y condicionado, no absoluto. También se destaca que el derecho es un distinto de la moral
sigue ligada a la idea de justicia. Se aplica el concepto de deber ser como una categoría lógica que permite la imputación de consecuencias jurídicas sin recurrir a causas metafísicas. El cuarto capítulo de este libro es la obligación jurídica, que habla del derecho positivo, cómo define la obligación jurídica por la existencia de una sanción coactiva asociada a la conducta contraria a la norma. También habla de que sin esta coacción no hay obligación jurídica, solo moral, y que la sanción es, por tanto, un elemento esencial que diferencia el derecho de otros órdenes normativos. Y el deber ser jurídico es una imputación lógica y no moral. En resumen, el texto enfatiza que la obligación jurídica se distingue entre la moral por la presencia de una sanción coactiva. El quinto capítulo de este libro es el hecho ilícito, que el hecho ilícito se define como la conducta contraria a lo que prescribe una norma jurídica, y para la teoría del derecho no es algo malo, sino en sí mismo está malo porque está prohibido, y fundamentalmente porque la condición para la aplicación de una sanción. Además, se aclara que la conducta ilícita no es la única condición para que se aplique una sanción. A menudo se requieren otros actos o circunstancias, como la intervención de un tribunal, para que la sanción se concrete. El sexto capítulo de este libro es la responsabilidad jurídica, y el texto, bueno, el libro más que nada, discute la responsabilidad individual y la colectiva en el derecho, enfatizando que la sanción no siempre recae exclusivamente sobre el autor, y en casos de responsabilidad coactiva o colectiva, la sanción puede dirigirse a individuos que no participaron directamente en el acto. También aborda la relación entre responsabilidad y obligación jurídica, y se aclara que la obligación y responsabilidad son conceptos distintos. La obligación se refiere a la conducta que se debe seguir, mientras que la responsabilidad se relaciona con la sanción impuesta por el cumplimiento de esa obligación. El séptimo capítulo, y del último que yo les hablaré, es de la ciencia del derecho y la sociología jurídica. Algunos teorías o teóricos niegan que el derecho tenga un sentido normativo intrínseco, viéndolo simplemente como un mecanismo para influir en las conductas humanas mediante la amenaza de la coacción. En contraste, se presenta la sociología jurídica, que no se ocupa del valor o sentido normativo del derecho, sino de los fenómenos naturales o sociales calificados como hechos jurídicos y sus relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, estudia las razones detrás de las decisiones judiciales. La sociología jurídica ve el derecho como un hecho social y no como un conjunto de normas que prescriben un deber ser. Continuando con mi compañera, yo les voy a hablar sobre el capítulo 8 hasta el capítulo 13. El capítulo 8 es sobre el derecho subjetivo y la persona jurídica. Kelsen sostiene que el derecho subjetivo no es algo distinto del derecho objetivo, sino una forma de referirse a funciones específicas dentro del sistema jurídico. Según su enfoque, no existen titulares de derecho en sentido sustancial, sino que hay normas que regulan conductas y establecen consecuencias. Además, redefine la persona jurídica como una ficción útil sin existencia real que permite imputar normas a ciertos sujetos colectivos. Todo lo que se le atribuye realmente se refiere a individuos actuando conforme al orden jurídico. Luego tenemos el capítulo 9, que nos habla sobre la jerarquía normativa y la validez. Este capítulo explica cómo el orden jurídico está estructurado jerárquicamente.
donde las normas inferiores dependen de la validez de las normas superiores, mientras que esta jerarquía garantiza la unidad del sistema, aunque admite que también pueden existir normas defectuosas que siguen siendo válidas hasta ser anuladas formalmente. Kelsen nos afirma que no hay nulidad absoluta en el derecho positivo, solo anulabilidad, lo que permite mantener la estabilidad jurídica. También distingue entre jurisdicción y administración como funciones jurídicas organizadas de manera diferente, y destaca que el derecho internacional puede actuar como un sistema superior que coordina los distintos órdenes estatales. Luego tenemos el capítulo 10, que nos habla de la interpretación del derecho, que no es un proceso puramente técnico ni objetivo, implica un margen de libertad. Kelsen nos señala que al interpretar normas, los jueces no solo descubren su sentido, sino que también crean nuevas normas aplicables al caso concreto. Así advierte que la seguridad jurídica absoluta es una ilusión, ya que siempre existe la posibilidad de múltiples interpretaciones válidas. En cuanto a las lagunas del derecho, niega que existen verdaderas lagunas lógicas, pues siempre hay una norma aplicable, y sostiene que muchas veces las llamadas lagunas se deben a expectativas de justicia externa, no a fallos del sistema jurídico. Luego tenemos el capítulo 11 sobre el derecho público y privado. Aquí él se cuestiona la separación radical entre derecho público y privado. Kelsen afirma que ambos pertenecen a un mismo orden normativo y que la diferencia es solo técnica, no sustancial. La idea de que el derecho público representa el dominio del poder estatal frente a la autonomía del derecho privado es una construcción ideológica que ha servido para legitimar mayor libertad en acción al Estado. En realidad, tanto las normas públicas como privadas responden a una misma lógica jurídica, por lo que el derecho debe entenderse como una unidad estructural que regula relaciones sociales que distintos contextos, pero dentro de un mismo sistema normativo. Tenemos el capítulo 12, el Estado y el derecho, que habla que la teoría pura del derecho rechaza la idea de que el Estado sea una entidad separada y anterior al derecho. Según Kelsen, el Estado no es más que una forma de organización del orden jurídico, es decir, un sistema de normas jurídicas. El dualismo tradicional entre derecho y Estado cumple una función ideológica que ya busca legitimar al Estado como fuente del derecho, cuando en realidad no existe tal separación. La soberanía estatal, desde que esta perspectiva no es absoluta ni metafísica, sino una construcción jurídica limitada, dependiente de normas y sometida incluso a órdenes superiores como el derecho internacional. Finalmente tenemos el capítulo 13, que habla sobre el derecho internacional y nacional. El último capítulo analiza la relación entre el derecho internacional y nacional desde una visión jerárquica. Para Kelsen no hay una contradicción lógica entre ambos sistemas, más bien el derecho internacional actúa como una norma superior que delimita la validez del derecho nacional en términos territoriales, personales o temporales. Esta concepción permite visualizar al Estado como un órgano dentro del orden jurídico internacional. La teoría abre paso a una posibilidad de integración jurídica basada en reglas objetivas, sin recurrir a justificaciones políticas ni ideológicas, favoreciendo así a la construcción de un sistema jurídico universal. Para finalizar nuestra parte de la presentación, vamos a responder a la pregunta: ¿qué estudia la teoría pura del derecho? Bueno, estudia cómo un derecho es un sistema normativo autónomo, diferenciado de elementos sociales, políticos, morales o religiosos. Su objeto es el derecho positivo, es decir, el conjunto de normas válidos
dentro de un orden jurídico y su método consiste en analizarlo pura y estructuralmente sin contaminarlo con otros factores externos. Esta teoría busca una ciencia jurídica estrictamente normativa, donde el derecho se comprende como un conjunto de normas jerárquicamente estructuradas, cuya validez depende de una norma superior hasta llegar a una norma fundamental hipotética que sirve de fundamento último del orden jurídico. Bueno, para complementar un poco la información de mis compañeras sobre la teoría de derecho de Hans Kelsen, bueno, básicamente la teoría del derecho es la imagen visual de la pirámide de Hans Kelsen. Les hablaré un poco sobre esta pirámide que, bueno, imaginemos que las leyes y no fueran más que un montón de papeles dispersos sin ningún orden. ¿Cómo sabríamos cuál aplicar en cada caso o cómo resolveríamos un conflicto si dos leyes diferentes dijeran cosas opuestas? Sería un caos. Y para evitar esto, necesitamos una forma de organizar estas leyes y darles un sentido y una jerarquía. Y es así como entra la pirámide de Hans Kelsen, que nos propuso esta idea que las normas estuvieran en la cima y va escalando hasta la menos relevante, por así decirlo. Bueno, en la cima de esta pirámide está la Constitución, que básicamente es como la ley madre, ya que si ninguna ley bajo esta pirámide puede contradecir lo que dice la Constitución. Y en el siguiente escalón encontraríamos las leyes que aprueban nuestros parlamentos o congresos. Estas leyes deben respetar, como decía, y no contradecir ninguna circunstancia de la Constitución. Después de las leyes tendríamos los reglamentos, que son normas más detalladas para aplicar una ley en particular. Piensan ellos como las instrucciones de uso para una ley que funcione en la práctica. Ya, y en la base de la pirámide, o sea, al final, y esto es crucial ya que están las normas individuales. Aquí entran ejemplos como las sentencias de los jueces o los contratos, que firmamos una sentencia que debe ser basada en una ley. Y esa ley debe ser respetada por la Constitución. Bueno, ya finalizando, la gran virtud de la pirámide de Kelsen es que nos da la claridad y seguridad jurídica. Nos permite saber qué norma aplicar cuando hay un conflicto o por qué siempre prevalecerá la que está en un nivel superior. También nos ayuda a entender cómo se crea el derecho, cómo las normas inferiores nacen de las superiores y cómo si cada escalón de la pirámide fuera una fuente de creación para el siguiente. La pirámide de Kelsen es un reflejo de nuestra necesidad de orden. Es la forma en la que el derecho, que es tan complejo, se organiza como para ser predecible. Muy buenas tardes. Yo, Antonella, hablaré sobre el libro ¿Qué es la justicia? De Hans Kelsen. Este libro fue escrito en 1953 y ha sido muy importante para los filósofos y juristas del derecho que basan su idea de justicia en este libro. En el capítulo 1, página 1, Kelsen parte diciendo que Jesús de Nazaret no vino al mundo a dar un testimonio de verdad, sino uno de justicia, y que por esta justicia murió. Con esto nos damos cuenta que Kelsen tiene una idea de justicia desde el principio de los tiempos, o sea, saca una idea de justicia desde el principio de los tiempos con la muerte de Jesús y todo lo que influyó la muerte de Jesús en el mundo. Y a su vez Kelsen dice que la justicia es ante todo una característica posible, pero no necesaria de un orden social, solo secundariamente
una virtud del hombre. Kelsen también dice, o bueno, su tesis central es que el derecho no es un concepto universal y objetivo, sino un concepto subjetivo y relativo. Esto quiere decir que es dependiente de cada persona, o sea que depende de cada persona, y dice que la justicia es un orden individual y colectivo. Podemos ver que Kelsen piensa en su principio de justicia como un orden social que involucra a todas las partes y a su vez individual, que cuando es personal. Este libro en realidad sirve mucho para replantear ideas sobre cómo nosotros vemos la justicia. Es un libro muy fácil de leer. Y en conclusión, podemos decir que Kelsen es un gran filósofo y jurista que ayuda mucho con su tesis principal de la justicia. Y eso. Gracias.